¿Cómo escribirías un titular para un periódico? No sé si alguno de vosotros, quizá en el instituto, quizá en algún momento habéis tenido que escribir una noticia de un periódico. ¿Y cómo escribirías un titular? Pues los estudios dicen que un titular debería ser muy preciso y específico, debería ser una frase completa, no tener repeticiones y debería estar entre 5 y 10 palabras, no más que eso. Así debería ser un titular en un periódico. Cuando lees el periódico, casi siempre los titulares son así. Si un titular es muy largo, pues por lo general la gente se va a perder, la gente no lo va a leer, la gente va a pasar a lo siguiente y no cumplirá su propósito. El apóstol Pablo, que escribió Timoteo, no era un editor de un periódico, pero sí que sabía cómo expresar verdades espirituales de manera condensada, y así que no perdieran nada de su significado. Y creo que en el versículo 15, el versículo que tenemos aquí, que hemos leído hoy, nos da uno de los mejores titulares de la historia de la humanidad, porque es un titular de la mejor noticia que ha habido. Y es que el Evangelio, eso es lo que significa Evangelio, significa buenas noticias. Y aquí Pablo nos da un titular para el Evangelio. Y el titular lo encontramos ahí en la parte central del versículo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Podríamos decir que eso es el Evangelio en 10 palabras. Si las cuentas son 10 palabras. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El Evangelio en 10 palabras. El contexto de este pasaje, de este versículo, nos dice que habían falsos maestros que se habían metido en las iglesias a las que Pablo le escribe y que estaba Timoteo. Falsos maestros que estaban trayendo otra doctrina, enseñando fábulas. En vez de enseñar la palabra de Dios, te contaban una historieta, una fábula, cosas así. También hablaban de los árboles familiares, el árbol familiar de esta persona o de la otra persona. Y la gente estaba confundida, porque la gente no escuchaba el Evangelio y no estaban creciendo en la fe. Estos maestros que venían hacían discursos larguísimos, pero que eran solo palabras sin sentido. Estaban predicando lo que ellos mismos no habían experimentado. Pero Pablo no era así. Pablo no era como estos falsos maestros. Él había experimentado la gracia de Dios en su propia vida, la gracia de Dios que le había salvado, y él quería que todo el mundo supiera esto. Ese glorioso evangelio que menciona en el versículo 11 había tomado a Pablo, que era un blasfemo, que era un perseguidor de la iglesia, un secuestrador de cristianos, un terrorista. Esa gracia había tomado a Pablo y lo había transformado ahora en un predicador, un siervo, un misionero para el Señor Jesús. Así que Pablo está pensando en todo esto, en cómo la gracia le ha cambiado, y en este versículo 15 es como que hace un paréntesis y les dice, mira, palabra fiel es esta, y les da este titular del Evangelio, el Evangelio en 10 palabras. Y si las enseñanzas de estos falsos maestros eran complejas y con mucha palabrería, la explicación de Pablo del Evangelio era simple y clara. No se anda con rodeos, no se va por los cerros de Úbeda, no, claro y al punto. En 10 palabras Pablo es capaz de explicar lo que los falsos maestros no podían explicar en 1.000.000 de palabras. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así de simple. 10 palabras que además son suficientes para mostrarle a cada pecador el camino al cielo. 10 palabras que son suficientes para guiarte a ti, a dónde está la verdadera salvación. Pero antes de decir y explicar estas 10 palabras, Pablo da una pequeña introducción en el versículo, y por eso utiliza la palabra que Cristo Jesús, porque antes ha dicho esa pequeña introducción que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. También se podría traducir como que esto que iba a decir Pablo era un dicho fiel, una palabra fiel, una frase fiel, un refrán verdadero. Muchas veces hemos escuchado gente que habla refranes. ¿Qué es un refrán? Pues un refrán es una frase corta que mucha gente repite y que nos enseña un consejo sabio. Eso es un refrán. Y seguramente esta frase que Pablo dice aquí, que vamos a estudiar, era una expresión conocida en las iglesias a las que Pablo les escribe. Cristo había hablado de esto mismo. Cristo había dicho cuando estaba aquí, yo he venido al mundo.
Y eso es parte de lo que Pablo dice. También Cristo había dicho, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que seguramente los discípulos de Cristo tomaron las palabras de Cristo y este dicho, esta palabra, esta frase, este refrán se formó. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero claro, una frase no se puede convertir en un dicho o en un refrán a menos de que se repita. Y aquí quizás nos podemos preguntar, ¿somos nosotros gente que repite esta frase? No es repetirla y repetirla, pero esta frase se había hecho común en la iglesia porque la repetían al evangelizar, al hablar a otros, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y nosotros le decimos a la gente estas palabras? ¿Hablamos el evangelio a los demás? Muchas veces se le recuerda a la gente mayor que fallece, por el refrán que decía. Me acuerdo de que mi abuelo decía este refrán o el otro. ¿Se nos recordará a nosotros por esta frase, por frases del evangelio que digamos? Esta palabra dice que esta frase es fiel. Palabra fiel, dice. Hay muchas palabras que decimos que no son fieles, hay muchas palabras que decimos que se las lleva el viento, muchas palabras que decimos que son mentira, que no son verdad, pero esta palabra que va a decir Pablo aquí era verídica, era fiel, era verdadera, era una palabra segura. Y es que el evangelio del que va a hablar es completamente fiable, completamente verdadero. Vivimos en la época de lo que se llama las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Escuchamos una cosa y claro, nos lo han contado de una manera que prácticamente no nos están contando la verdad. Muchas veces pasa eso. Según qué periódico o qué canal pongas, pues te lo cuentan de una manera o de otra, distorsionando la realidad. Quizá te dicen una cosa hoy y al mes siguiente te dicen lo contrario. Pero ¿sabes qué? El evangelio te va a decir lo mismo, hace 2000 años y ahora. No te va a decir una cosa hoy y otra mañana, no. Por 2000 años ha sido igual. Esta frase fue dicha hace 2000 años y sigue siendo igual ahora, es confiable, es fiel, porque viene de un Dios fiel. Así Pablo podía decir, no me avergüenzo del evangelio, y nosotros podemos seguir diciéndolo hoy en día. Pero no solamente fiel, es también digno de ser recibida por todos. Esta frase que vamos a ver es una frase que merece que tú lo escuches. Cada persona que está aquí, seas joven, seas mayor, seas anciano, seas hombre, seas mujer, esta frase merece que la recibas y que la escuchas. Es digna, tiene valor, tiene dignidad. Lo que vamos a hablar es algo crucial en nuestra vida y además es para toda persona. Es para los ricos y para los pobres, es para las mujeres y los hombres, los viejos y los jóvenes, para todo el mundo, de todo idioma, de toda nación. Es digna de ser recibida por todos. Así es el evangelio. Dios reclama que escuches y que recibas el evangelio. No es una opción, es una necesidad. Y es digna no solamente de ser reconocida en nuestra mente, sino de ser creída en nuestro corazón. Y sabes que si recibes esta verdad de la que vamos a hablar, nunca te va a dejar tirado. Porque Cristo dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Si la recibes, esta palabra nunca te avergonzará. Ni aun cuando las cosas vayan mal, porque Dios promete que sus hijos no serán avergonzados en el mal tiempo. Salmo 37, 19. Algunas palabras o refranes han durado unos años, pero ahora ya no son útiles. Algunos refranes han sido útiles por una serie de años, pero ahora si los decimos quizás ni los entendemos. Pero este refrán, esta palabra, este dicho, era relevante hace 2000 años y sigue siendo igual de relevante en el día de hoy. Así que entremos en la frase. ¿Cuál es esta palabra? ¿Cuál es esta frase? Pues empieza diciendo Cristo Jesús. Que Cristo Jesús. Y es que el evangelio se resume en estas dos palabras. Cristo Jesús. Cristo Jesús. El nombre Cristo nos habla del Mesías. Por muchos siglos los judíos habían esperado un Mesías que vendría, un ungido, un rey, alguien que vendría a salvarles. En el Antiguo Testamento de la Biblia vemos una y otra vez que se repite esta promesa, va a venir un Mesías, va a venir alguien. Se le llamaba el ungido. Este Cristo tenía que ser el Hijo de Dios, porque lo que tenía que hacer, solo Dios lo podía hacer. Tenía que salvar y solo Dios es Salvador. Ningún hombre mortal podía hacer lo que este Mesías tenía que hacer. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Nos dice que Él tenía que ser Dios. Y así en el versículo 17, el Mesías tenía que ser el Rey de los siglos, tenía que ser inmortal, tenía que ser invisible, tenía que ser el único y sabio Dios.
Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo vino, como ese ungido, como ese Mesías, como ese Hijo de Dios, y dijo y hizo cosas que afirmaban que Él era Dios, los hombres no le recibieron, no quisieron recibirle. Nos dice la palabra de Dios que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y si tú estás aquí y no conoces al Señor Jesús, estás haciendo lo mismo, rechazando a Dios, como hace 2000 años hicieron muchos judíos. El nombre Cristo habla del Mesías, pero el nombre Jesús nos habla de que Él era hombre, tal como nosotros, era 100% Dios y 100% hombre. Jesús fue el nombre que se le dio al Hijo de Dios en su nacimiento. Ahora vamos a celebrar la Navidad, pronto, aquí tenemos una flor de Pascua que nos recuerda la Navidad y pronto la vamos a celebrar. Pero tenemos que recordar que la Navidad significa nacimiento. Celebramos que Jesús nació en Belén de Judea y Él debe ser el centro de nuestra Navidad. Pero el nombre Jesús significa Salvador, Salvador. Por eso se le dijo a su madre, llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y las buenas noticias están solo en Cristo Jesús. Y es que el Evangelio, este titular que estamos dando, empieza con Cristo Jesús porque ahí está todo, en Él está todo esto. Él murió por nuestros pecados, Él fue sepultado, Él resucitó. Ese es el resumen de Pablo del Evangelio en 1 Corintios 15. Ahora te pregunto, ¿qué piensas tú de Cristo Jesús? ¿Qué piensas tú de esta persona que vino hace 2000 años? ¿Qué piensas tú de Él? Porque un día todos estaremos delante del tribunal del Dios de todo el universo y tendremos que dar cuentas de qué hemos hecho con Cristo Jesús. Este titular empieza con Cristo Jesús, pero después dice Cristo Jesús vino al mundo, vino al mundo, dice este versículo. Y esto nos habla del evento más importante de la historia de la humanidad, que Cristo Jesús vino al mundo. Y sabes que la historia del Evangelio no es que esté basada en hechos reales, como alguna película que puedes ver, no, la historia del Evangelio son hechos reales, son puros hechos reales. Ningún historiador serio en 2000 años ha podido negar que Cristo Jesús vino al mundo. Incluso los grandes ateos de hoy en día, que niegan todo, no pueden negar que Jesús existió en este mundo. Quizá no crean en Dios, quizá no crean en los milagros, quizá no crean en lo espiritual, pero no pueden negar que Cristo Jesús existió y vino a este mundo. Y hay muchas evidencias de que Cristo Jesús vivió en este mundo, de que murió y de que resucitó. Además, estas palabras, vino al mundo, nos hablan claramente de que Cristo Jesús tenía que ser Dios. Tú y yo no hemos venido a este mundo. Tú y yo comenzamos nuestra existencia en este mundo. Cuando comenzó nuestra existencia estábamos ya en este mundo. No hemos venido al mundo. Cristo Jesús es el único en la historia de la humanidad que ha venido al mundo. Por eso Él es Dios. Y la palabra vino, vemos esta acción que hizo Cristo. Él vino a este mundo. Venir es ir al lugar de la persona que habla. Y Cristo vino a nosotros. Vino a nuestro tiempo. Él ha existido por siempre. Él es eterno. Para Dios no hay calendarios, ni hay relojes, ni hay alarmas. No, Dios es eterno. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios entró en nuestro tiempo. Dios entró en el tiempo para que nosotros podamos vivir en su eternidad. Él vino a nuestro tiempo para que nosotros podamos ir a su eternidad. También Él vino a nuestro lugar, no solo a nuestro tiempo, vino a nuestro lugar. Dios el Hijo, que había existido para siempre con Dios el Padre, en la gloria celestial, en las riquezas del cielo. Él vino a este mundo cruel, a este mundo maldito, a este mundo caído, vino a este mundo miserable, entró en nuestro lugar para que nosotros un día pudiéramos ir a su lugar, a su casa gloriosa. Él vino a nuestro tiempo, a nuestro lugar y a nuestra naturaleza también. Dios el Hijo tomó un cuerpo de carne y hueso, una naturaleza humana como la tuya y como la mía, pero sin pecado, sin ningún pecado. Piénsalo, Dios tomando un cuerpo de carne, qué humillación fue eso para Él, qué humillación sería. El Hijo de Dios, el inmortal, que Él naciera, que Él sufriera, que Él llorara,
que Él tuviera sed y hambre, que Dios sufriera, que Él fuera crucificado, enterrado, pero que al tercer día resucitó de los muertos. Él vino a nuestra naturaleza. Pero más que nada, como nos dice este versículo, Él vino a nuestro mundo. Vino a un mundo de pecado. Piénsalo, aquel que no conoció pecado, dice Pablo, el que no hizo pecado, dice Pedro, y el que no hay pecado en él, dice Juan, en el que no había nada de pecado, Él vino a un mundo de pecado. Pero no solamente vino a un mundo de pecado, vino a un mundo de pecadores. Vino a un mundo de pecadores, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice Hebreos. Vino a un mundo de oscuridad. El que era la luz del mundo, Cristo es la luz del mundo, vino a un mundo de oscuridad. Vino a un mundo de dolor. Por eso fue llamado Él varón de dolores, nos dice Isaías. Vino a un mundo de sufrimiento, sufrió burla, blasfemia, tortura y al final crucifixión. Vino a un mundo de muerte el que era el inmortal. Piénsalo. El Hijo de Dios era el inmortal y vino a un mundo de muerte y murió para darte salvación a ti y a mí. Eso es lo que hizo Cristo Jesús cuando vino al mundo. Así que, amigo que estás aquí, cuando estamos hablando esto de que Cristo Jesús vino al mundo, no es simplemente que queremos que lo reconozcas. No es si crees que Cristo Jesús vino al mundo, eso es una realidad. Es una realidad sin duda alguna. La pregunta es, ¿qué has hecho tú con Él? No solamente ha venido al mundo, pero ha venido a tu corazón. ¿Ha venido a ser el Rey de tu vida? ¿El Señor y Salvador de tu alma? Eso es lo que es realmente importante. Cristo Jesús vino al mundo, pero dice ahí, Cristo Jesús vino al mundo para salvar, para salvar. El nombre Jesús significa Salvador, como hemos visto antes. Así que Jesús, el Salvador, vino al mundo, ¿a qué? Pues el Salvador vino al mundo a salvar, a salvar. Y ahora podríamos decir, ¿qué significa salvar? ¿Qué significa salvar? Pues la palabra salvar significa simplemente rescatar a alguien que está en peligro. Por eso cuando alguien se está ahogando en la piscina, ¿a qué se le lanza? Un salvavidas. Un salvavidas es lo que se le lanza. Pues eso significa salvar, rescatar. Y si estás aquí y no has nacido de nuevo, no te estoy hablando de si sabes algo de Jesús, si sabes de Cristo, si vienes de una familia cristiana o si has entendido algo de estas cosas. Te digo, si no has nacido de nuevo, entonces te estás ahogando en el mar de pecado que un día te ahogarás en el propio infierno, nos dice la palabra de Dios. Así de serio es esto. Esto no son ideas que uno tiene, así de serio es el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar. ¿De qué nos salva? Nos salva de nuestro pecado, nos salva de la condenación. Cristo no vino solamente para ayudar. Mucha gente dice, vino para ayudar, para sanar a los enfermos, y es bueno ayudar. Hemos estado hablando un poco de cómo hemos podido ayudar en este año, pero es bueno ayudar, y Cristo sí vino a ayudar, pero no era su mayor propósito. Cristo vino para salvar. Cristo no vino simplemente para demostrar amor. No, Cristo vino para salvar. No simplemente vino para salvarte al 50% y que tú entonces hagas el otro 50%. No, Cristo vino para salvarte completamente, por completo. Cristo tampoco vino simplemente para hacer tu salvación posible. No, Cristo vino para salvarte definitivamente, para hacer todo en nuestra salvación. La Biblia lo llama esto el nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo, dijo Cristo. Y es que tienes que entender que todos hemos muerto, hemos nacido muertos espiritualmente. No es que tú fuiste comprendiendo esto y entonces, yo siempre quería todas estas cosas y ahora pues las entiendo más y ya soy salvo. No, tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber lo que se llama la regeneración. Tienes que reconocer que estás muerto espiritualmente y que solo Cristo te da la nueva vida. La Biblia también lo llama la redención, de que antes estábamos esclavos del pecado. Así estábamos sin Cristo. Satanás nos tenía cogidos y bien cogidos. Y Cristo viene y compra a ese esclavo del mercado de esclavos y le da la libertad. Así llama la Biblia lo que es la salvación. La Biblia también lo llama justificación. Significa que éramos culpables ante el Tribunal Supremo de Dios, éramos culpables. Has pecado, eres el criminal, eres culpable. Pero al creer en Cristo como nuestro sustituto, entonces somos declarados justos delante de Dios. La Biblia lo llama también adopción,
que somos traídos a la familia de Dios, o reconciliación, que ahora estamos en paz con Dios. Así lo llama la Biblia a lo que es la salvación. Y te pregunto, ¿has experimentado esto en tu vida? ¿Has experimentado este nuevo nacimiento? ¿Has experimentado esta justificación de ser declarado justo delante de Dios? No es por venir a la iglesia, y nos encanta que hayáis venido, pero no es por venir a la iglesia que tú un día podrás ser declarado, o sea, que tú un día podrás ir al cielo. No es por venir a la iglesia, no es por haber nacido en una familia cristiana, y es una bendición, pero no nos sirve de nada cuando un día estemos delante de Dios decir, mis padres eran cristianos. No es tampoco por ayudar haciendo cajas, y nos alegramos un montón de que hayáis ayudado haciendo estas cajas, pero ninguna de estas cosas nos puede salvar. Necesitamos creer que Cristo Jesús es el único Salvador. Necesitamos reconocer que somos pecadores culpables delante de Él para poder ser salvos. Él vino para salvar. Y en último lugar, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A los pecadores. Y pecadores habla de toda clase de pecadores. Hay pecadores depravados, pero hay pecadores también bastante morales. También los hay. Hay pecadores jóvenes, niños, y hay pecadores adultos y mayores. Y aquí llegamos a lo más personal, la parte que se hace personal para cada uno de nosotros. Cuando dice pecadores, habla de ti y habla de mí. No habla del de al lado, habla de ti personalmente y habla de mí. ¿Qué es el pecado? Pues de la manera más simple. El pecado es cualquier actitud o pensamiento, cualquier palabra y cualquier acción que rompa la ley de Dios. Eso es lo que es el pecado. Cualquier pensamiento, palabra o acción que rompa la ley de Dios. Eso es lo que es el pecado. La ley de Dios está resumida en los 10 mandamientos. Quizá sabes alguno de ellos. No tomarás el nombre de Dios en vano, no tendrás otro Dios que el Dios verdadero. Guarda el día de reposo, no robarás, no mentirás, no adulterarás, no matarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. Y vas a decir tú, como dijo aquella persona en la antigüedad, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Si dices eso, estás completamente equivocado, porque todos hemos roto estas leyes de Dios. Incluso, mira lo que te voy a decir, desde que has entrado por esas puertas, todos nosotros hemos roto estas leyes de Dios. Porque nuestros pensamientos no han sido perfectos amando a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, ni amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cada día rompemos estas leyes de Dios. ¿Y qué pasa con el que rompe la ley de Dios? Pues lo mismo que pasa cuando hacemos cualquier otra cosa. Si trabajas en la agricultura, ¿qué eres? Agricultor. Si conduces, ¿qué eres? Conductor. Si predicas, ¿qué eres? Predicador. Si pecas, ¿qué eres? Pecador. Eso es lo que somos, y ya está. No hay que mirar al de al lado y decir, uy, pero este es peor que yo. No, hay que darse cuenta de uno mismo. Y la ley de Dios nos condena. Nos dice ahí, lo hemos leído, que la ley de Dios no es para el justo, porque la Biblia nos dice que justo no hay ni uno. La ley de Dios es para el pecador, para cada uno de nosotros, porque todos hemos pecado y estamos fuera, destituidos de la gloria de Dios. Ay, pero yo no soy tan malo como mi vecino. Por supuesto, me vas a decir. Pero es que, ¿sabes qué? Dios requiere, quizás es verdad que no seas tan malo como tu vecino, pero Dios requiere justicia perfecta para entrar al cielo. Es como si hicieras un examen y sacas un 9,9 y el profesor te dice suspendido. Así es la ley de Dios. O sacas el 10 clavado o estás fuera. Y el único que sacó el 10 clavado es Cristo. Con el 9,9 todos estamos suspendidos, todos estamos alejados de Dios. El único que sacó el 10 perfecto es Cristo. Y es en Él el único que puede ser salvo. Así es la ley de Dios. Y quizá dices, pues eso es injusto, ¿no? No lo es. Porque primero es Él el que hace las leyes. Y segundo, ninguno de nosotros hemos llegado al 9,9. Para nada. Estamos lejísimos, lejísimos de la justicia perfecta de Dios. Pero las buenas noticias vienen ahora. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y te pregunto, ¿puedes poner ahí tu nombre? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a Alejandro. ¡Qué precioso es eso! Que Él vino para ser mi sustituto. Él vino para ser mi sustituto. Te pregunto, ¿y qué de ti?
¿Qué pasa contigo? Todos hemos pecado. Todos estamos fuera, destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús no vino al mundo para salvar a los justos porque no hay ninguno. No vino al mundo para salvar a las buenas personas porque no hay ninguna buena persona. Ay, pero yo sí que lo he sido, ¿no? No lo eres delante de Dios. Quizá tus amigos, hermanos y familia te ven como una buena persona, pero delante de Dios no lo somos. Solo hay uno bueno que es Dios, dijo Jesucristo. Y claro, si te pones delante del espejo de la gente, a lo mejor sí que dices, ¡ay, qué bueno soy! Pero si te pones delante del espejo de la palabra de Dios, vemos que no lo somos, no lo somos. ¿Vamos a reconocer nuestro pecado o vamos a seguir intentando ocultarlo? Pero después de esto, Pablo añade la coletilla que dice, los pecadores de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer. Necesitas reconocer en tu corazón, Señor, yo soy el primero de los pecadores. No voy a mirar a mi amigo, a mi vecino, al que está al lado y detrás. Señor, yo soy el primero. Yo soy pecador. Yo no puedo, pero Cristo sí que puede. ¿Dirás eso delante de Dios? ¿Te darás cuenta de la suciedad de tu pecado y vendrás en arrepentimiento a Cristo? Ay, pero es que yo he visto a tantos cristianos evangélicos que son hipócritas. Pero es que no estamos hablando aquí de otros cristianos, estamos hablando de Cristo. ¿Has visto alguna hipocresía en Cristo? ¿Has visto algún defecto en Cristo? En Él no lo vas a encontrar. Y es a Él al que te pedimos que vengas. Ven a Él. No vengas a otro cristiano, no vengas a una iglesia para ser salvo. Ven a Cristo para ser salvo. ¿Ha perdonado Cristo tus pecados? Es una pregunta que te tienes que hacer. No es si, pues ya yo voy comprendiendo algunas de las cosas. ¿Te ha dado Cristo nueva vida en tu corazón? ¿Te ha cambiado? ¿Te ha transformado? ¿Has nacido de nuevo? Por favor, no dejes esta reunión sin hablar con alguno de nosotros para estar seguro de que si mueres en el día de hoy, estarás con Cristo en el cielo. Porque es cuando somos salvos, cuando Dios nos salva, que nos declara justos. Esa justicia perfecta de Cristo, ese 10 que él había sacado en el examen, cuando una persona es salva, ese 10 se pone a tu cuenta. Pero yo no he sacado el 10, yo había suspendido, sí, lo sé, pero por creer en Cristo, Él te da su justicia, Él te da su salvación. Que Él se la ganó, Él te la da a ti, para que tú un día puedas ser recibido y aceptado delante de Dios. Por favor, no dejes este lugar sin pensar en todas estas cosas. Y si quieres hablar con alguno de nosotros, estamos más que dispuestos a estar todo el tiempo que tenga que ser del mundo para explicarte cómo estar seguro, segura de que puedes ser salvo. Vamos a orar.